El cruel final de Locomía, abanicos, fama y traición. Detrás del glamour de Ibiza y las sombreras imposibles, se escondía una verdadera dictadura. Lo que el mundo vio como una fiesta, para ellos fue una jaula de oro. No eran una banda. Locomía nació como un colectivo artístico extravagante en las noches de Ibiza. No buscaban cantar, buscaban romper esquemas. Pero el éxito mundial fue el principio de su fin. Los dueños de la marca, el manager José Luis Gil, los convirtió en un fenómeno global, pero bajo un control asfixiante. Los integrantes no podían decidir ni qué decir ni cómo moverse. Eran productos, no artistas. La guerra interna. Mientras arrasaban en México y Japón, Javier Font, el fundador, y el manager se declaraban la guerra. Los integrantes eran piezas de ajedrez. Muchos se enteraban de que estaban despedidos por la prensa. El derrumbe. En los 90 la avaricia lo pudrió todo. Demandas por el nombre, contratos abusivos y deudas millonarias apagaron el brillo. La hermandad se rompió entre tribunales y secretos que destrozaron al grupo para siempre. Locomía definió una era, pero sus abanicos no pudieron ocultar la sombra de la manipulación. ¿Crees que el manager fue el villano o el ego de los fundadores destruyó el sueño? Flans, el trío que conquistó México, pero se destruyó en silencio. Detrás de los colores neón y las coreografías perfectas, se escondía una guerra de egos que nadie quería admitir. Mientras el público gritaba sus éxitos, en el camerino reinaba la frialdad. Egos en conflicto. Lo que empezó como un juego se volvió una batalla por el protagonismo. ¿Quién grababa más líneas? ¿Quién salía más en cámara? Esas dudas fracturaron al grupo mucho antes de su separación oficial. El misterio de Ivonne. Cuando Ivonne abandonó el barco, la versión oficial fue paz artística, pero el rumor en los pasillos de Televisa era otro. Tensiones insoportables con el manejo y desacuerdos profundos con una de sus compañeras. Perdieron hasta su nombre. El golpe más bajo no fue musical, sino legal. Por contratos turbios y manejos dudosos, les prohibieron usar el nombre Flans. Tuvieron que presentarse solo como Ilse e Ivonne y Mimi, o simplemente Ilse y Mimi. Imagina perder la marca que tú misma construiste. Fue una herida de identidad que nunca sanó. Reencuentros sin alma. Intentaron volver en 1999 y 2013, pero la magia se había esfumado. El público notaba los silencios incómodos y la falta de energía. Ya no eran un equipo, eran tres solistas compartiendo un escenario por compromiso. Hoy el legado de Flans vive en la nostalgia, pero su historia real terminó en un laberinto de pleitos legales y resentimientos que el tiempo no pudo borrar. ¿Crees que Flans debió seguir como dúo o Ivonne era el alma del grupo? ¿Crees que un padre tiene derecho a empezar de cero olvidando a sus hijos por una nueva relación? El Puma, José Luis Rodríguez, conquistó el mundo, pero perdió lo más importante, su propia sangre. Esta es la historia de un quiebre que ni el tiempo ha podido sanar. El divorcio vio 1980. Su matrimonio con Lila Morillo estalló, y con el final del amor, llegó el final de su rol de padre. Liliana y Lilibet se quedaron con su madre, mientras el Puma reconstruía su vida entre aviones y giras. El silencio se volvió costumbre. El factor Lucía Méndez, en México su romance con Lucía fue un escándalo total. Ella lo describió como un hombre de decisiones firmes y radicales. ¿Acaso decidió borrar su pasado familiar para proteger su nueva vida? El rumor de que ella fue el muro entre él y sus hijas sigue vivo. El trasplante 2016. Ellas dicen que nadie les avisó. Él dice que el perdón lo arregla todo. Un cruce de versiones que hiela la sangre. La herida abierta. Liliana es directa. El abandono no fue un error, fue una decisión sostenida por décadas. Hoy el éxito de Agárrense de las manos suena vacío frente a una familia que nunca volvió a unirse. Rodolfo de Anda, el héroe que se convirtió en villano por un momento de furia. En el cine era el charro valiente, el pistolero que defendía la justicia. Pero en 1977, el periférico de la CDMX fue testigo de una escena que superó cualquier guión de acción, pero sin final feliz. Todo empezó por un simple incidente de tráfico. Un motociclista le hizo una maniobra arriesgada y Rodolfo, con la sangre hirviendo, no soltó el claxon, soltó el acelerador. Lo persiguió por varias cuadras con su deportivo, cegado por la rabia. Al alcanzarlo en un semáforo, los insultos volaron y tras una patada del joven al auto, el actor perdió el juicio, aceleró a fondo y lo embistió directamente. El motociclista voló por los aires, sobreviviendo de milagro con múltiples fracturas. Cuando la policía llegó, De Anda no huyó. Con una frialdad que helaba la sangre, solo dijo, se lo ganó. El ídolo terminó en el reclusorio sur. Aunque salió libre en 15 días tras pagar una indemnización millonaria, su imagen de justiciero se rompió para siempre. Los contratos desaparecieron, y el público ya no vio al héroe, sino al hombre que usó su coche como un arma. ¿Crees que un momento de rabia justifica arruinar toda una carrera? ¿Cómo una muela casi destruye a una leyenda? La pesadilla de Miguel Bosé que lo dejó sin voz por años. Todo empezó en 2017. Al terminar su gira, Bosé sintió la peor traición. Su voz ya no le obedecía. Pasó de dominar escenarios a vivir en un silencio aterrador. Había días en que la voz volvía, y otros en los que se apagaba como un switch. Era estrés, algo emocional. El cantante llegó a pensar que su cuerpo se había rendido, pero la verdad era casi ofensiva.
inofensiva por lo simple: una infección en un implante dental. Un mal procedimiento le taladró el hueso, provocando una infección que se volvió crónica y terminó afectando sus cuerdas vocales. Años de su carrera se esfumaron por un error en su boca. En 2025, tras un tratamiento revolucionario con células madre en Francia y una disciplina de hierro, el amante bandido decidió que el silencio no ganaría. Regresó a México con un miedo atroz. ¿Respondería su voz en el Auditorio Nacional o lo dejaría solo otra vez? El 27 de febrero de 2025, el misterio se resolvió. Bosé no solo recuperó su tono, recuperó su identidad. Demostró que, nota por nota, se puede volver a nacer. ¿Qué harías si perdieras tu mayor talento por un descuido médico?